día para todos. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre ya la última unidad que tiene que ver con la visión de Foucault con respecto a las ciencias humanas. Foucault es un filósofo que murió en la década de los 80, quien escribió algunas cosas que tienen que ver con la discusión entre el término del poder y la visión del contexto social en relación a aquellos que fueron los más desfavorecidos. Él hizo algunas investigaciones a partir de las experiencias con pacientes que tuviesen algunos problemas mentales, enfermedades a nivel mental, con investigaciones con presos, con gente que estaba privada de libertad y con personas con algunas condiciones que en su momento podía verse como parte de la minoría. Pero hoy en día es muy evidente cómo la visión de Foucault, a pesar de que han pasado varias décadas después de sus planteamientos, sigue siendo una visión bastante actualizada, que sigue siendo vigente a partir de los comportamientos sociales de los grupos humanos. Y bueno, hay que hablar sobre esa visión que Foucault tenía a partir de lo que tiene que ver con ese término llamado ciencias humanas. Para Foucault, las ciencias humanas no aparecieron hasta que, bajo el efecto de un racionalismo presionante, de algún problema científico no resuelto, de algún interés práctico, se decidió pasar al hombre a querer o no y con un éxito mayor o menor al lado de los objetivos científicos, en cuyo número se ha probado aún de manera absoluta que debe incluírsele. Aparecieron el día, las ciencias humanas, para Foucault, aparecieron el día en que el hombre se constituyó en la cultura occidental, a la vez como aquello que hay que pensar y aquello que hay que saber. No hay alguna duda de que el surgimiento histórico de cada una de las ciencias humanas aconteció a partir, se constituyó a partir de la cultura occidental y a partir de la formulación de un problema, de una exigencia que se dio dentro de ese contexto social, de un obstáculo que se pudo presentar no solo a nivel práctico, sino también a nivel teórico. Y esto ha generado, ha evidenciado la necesidad de poder crear nuevas normas donde la sociedad debe cumplirlas y empezó a imponerlas a partir más o menos del siglo XIX. La subjetividad desde la visión de las ciencias humanas se expande a partir a la medida de que el estudio del hombre se vio de cierto modo aislado a la colectividad y a lo que tiene que ver ese término comunitario que nos permite ser un contexto social de manera generalizada. Entonces, cuando dejamos de ver el hombre como un ser individual, único, particular, y empezaron a ver que no solamente era un ser de manera intrínseca, de manera individual, sino que también era un ser social, de que el hombre era un ser social. Empezaron a ver la importancia de poder generar unas ciencias que nos permitieran estudiar esos comportamientos sociales. Y de allí, según Foucault, surgieron las ciencias humanas. Entonces, ahora,
La redistribución epistémica supone el hecho de que en la actualidad se haya adoptado en algunos casos ya registrados algunas incongruencias en relación al estudio del hombre. Desde el punto de vista de Foucault, resolver por completo los problemas de la representación sujeto-objeto dejó pendiente en el transcurso del pensamiento clásico la materialización del conocimiento, formulada por un pensamiento moderno que se logró al universalizar las pretensiones que existían de expandir la subjetividad y nos permitió poder incorporar de una manera más amplia esa individualidad y poderla relacionar directamente con la parte comunitaria. Entonces, quizás para Foucault, en principio, esa visión, él planteaba que bajo esa lógica de que las ciencias humanas surgieron desde esos comportamientos sociales y esa visión eso que empezaron a observar en más o menos a mediados del siglo XIX en relación a que aunque cada uno tenemos características propias, tenemos particularidades, existe un comportamiento de manera común que nos genera esos comportamientos sociales, esos comportamientos comunitarios. Y bajo esta lógica, para Foucault, el hombre sigue siendo el objeto de estudio, a pesar de que estamos hablando de algo más amplio que trasciende la individualidad de la persona, sigue siendo el hombre el objeto de estudio dentro de las ciencias humanas. Pero ahora es un objeto vivo que convive en relación a lo que tiene a su alrededor. Lo único que logra esta redistribución epistémica durante la creación de esos términos que se acuñaron y se generaron las ciencias humanas es ampliar los alcances y las dimensiones que se iban a incorporar, no dejando de lado, pero sí quitándole un poco de importancia a esas subjetividades. Esta amplificación de alcances generó en su momento un espacio quizás para Foucault un poco ambiguo, que no iba a permitir poder precisar si la fenomenología iba a servirnos como una ciencia, como una herramienta para estudiar la ciencia social o, en su caso, pues la filosofía. Porque el término, el ser humano, de manera tangente, nos permite que la fenomenología, cuando un individuo se incorpora a esos estudios a nivel social, pudiese denotarse en su acción el elemento subjetivo de manera imperante. Entonces, esta redistribución epistémica nos permite sospechar que existe una fundamentación sólida, que no existe una fundamentación sólida, ni que tampoco tiene una fundamentación básica que dé razones de su jugada, más que la redundancia que supone reiterar la necesidad que tiene el discurso científico-social de salir del cientificismo y de abrir un espacio a la intersubjetividad dirigida al encuentro con el otro. Intersubjetividad que funciona como una forma de aislarse de la filosofía profesional, que se empeña en acentuar al subjetivismo como una noción de conciencia que pudiese decir que si esta fuese como si fuese un puente eléctrico entre la mente de manera individual y el mundo que nos rodea.
Las nociones que clasifican la conducta humana han ido proliferando en la misma medida en que la subjetivación se amplifica y el pensamiento crítico disminuye. Por eso para Foucault es importante que las ciencias humanas pudiesen verse desde la individualidad, pero también de una manera crítica que nos permite ver los comportamientos sociales a partir de lo que pudiésemos decir esas legislaciones y esas normas que se impusieron en aquellas épocas para que el comportamiento social respondiera a unos dogmas y a unas visiones particulares de quienes dirigían y quienes tenían el poder en su momento. Entonces, para Foucault, el problema está en que esa visión evidencia los efectos que ese modelo de imposición dejaba a su paso a partir de la secuencia de cada una de las acciones que se dejaban ver. Entonces, para él las ciencias sociales se generaron con la finalidad de poder desarrollar algunas pruebas y algunas normativas que permitieran que el comportamiento de cada una de las personas de manera individual respondiera a un comportamiento social que cumpliera con cada uno de los elementos que quienes tomaban las decisiones se podía saber. Entonces generaron esa teoría del poder que buscaba que la sociedad respondiera a lo que en su momento ellos querían. Yo quisiera escucharles qué consideran ustedes a partir de esa visión de Foucault, cómo hoy el comportamiento social y las ciencias humanas han buscado poder generar procesos de transformación y de evolución de quienes somos parte del universo, de la Tierra. Entonces, cómo el comportamiento social parte de esa creación de las ciencias humanas y cómo hoy, con los desafíos que enfrentamos, podemos decir que estamos en búsqueda de alguna transformación o alguna evolución, trascendencia de esos comportamientos sociales que solo respondían a lo que estaba establecido por quienes llevaban el poder en su momento. Entonces yo los escucho. Buenos días. Bueno, profe, en cuanto a lo que usted habló sobre el filósofo Foucault. Mi inglés no es muy bueno. Foucault, en cuanto a él discutía que los términos de poder eran de investigación personal, o en cuanto él experimentó o buscó esa sociedad mediante los presos, las personas minoritarias que existen, y todo lo que usted decía que era subjetividad a lo que vemos actualmente en nuestro contexto. ¿A qué me refiero? A que si es cierto de que la sociedad nos vale, por así decir, nos valemos de nuestro gobernante, como usted lo dice, como usted lo hizo saber, de que no son como que esa categoría o esa cosa como a seguir, ese término a seguir, como que son buenos, por así decirlo, y que la sociedad en sí se viene viendo decaída, porque ya las personas no tienen las mismas oportunidades, y que a pesar de eso,
las familias se ven como que obligadas a buscar el sustento por otro lado, llámese ya por la inflación, por la falta de empleo, por la falta de oportunidades, por la falta de estudio, por todo, y se rompe esa cadena de buenos valores en el hogar, porque no está ese patrón que dice, con que uno diga hay que seguir este patrón y que los niños y los jóvenes están como que a la deriva, cogiendo de aquí, cogiendo de allá, o sea, esa falta de oportunidades que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, más que todo eso. Gracias. Se ve más que todo eso. Gracias, profe. La profe Lenis. Buenos días. Buen día, profe. Yo diría que este comportamiento social y las ciencias humanas, como usted decía, la visión de Foucault, es que además de partir del comportamiento individual, también un comportamiento social, ¿verdad? Entonces, hoy vemos todo lo que vemos en el mundo. Mire la guerra de Rusia con Ucrania. Ahí vemos también el comportamiento de los individuos a nivel de individual como colectivo. Eso lo estamos viendo a nivel mundial. A nivel mundial estamos viendo todo eso, el comportamiento de los seres humanos, de todos a nivel de una sociedad, tanto a nivel como vivimos nosotros en nuestro contexto, a nivel nacional, a nivel internacional, vemos el comportamiento del ser humano ante una sociedad. Pues eso Gracias, es lo que profe. es mi aporte. La profe Gaby. Buenos días, profesora. Buen día. ¿Me escuchan, sí? Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, con respecto a lo que usted mencionaba acerca de Foucault, él utilizó un término que lo puso panóptico al hombre como tal. ¿Qué quería decir esto? Que se evaluaba al hombre como una máquina que se disociaba en si es ver o es ser visto. Así es. Él decía que esa estructura panóptica permitía o conllevaba pues, a que hubiese un estado permanente de vigilancia, ¿verdad? De la sociedad, de los poderes. Habían unos micropoderes que vigilaban constantemente los movimientos de esa sociedad para garantizar que fueran pasivos y hicieran lo que ellos querían, ¿verdad? Es decir, controlaran los movimientos de esa sociedad. Además de ello, también él hablaba de que el poder implicaba, o sea, que saber todo implicaba poder, es decir, que el que tenía la información era el que tenía el poder y dominaba a la sociedad. Y ese discurso fue llevando a que o conllevó pues finalmente a que habían unas relaciones inherentes de poder en la sociedad. Si nosotros evaluamos lo que pasaba en el siglo XIX, siglo XX, cuando ya empezaron a afirmarse las ciencias humanas, podemos evaluar que estamos en el siglo XXI y no hemos hecho muchos cambios, ¿verdad que no? No. Hemos avanzado en tecnología, sí, muchísima tecnología, pero hemos evolucionado en muchas otras cosas, porque sigue habiendo poder, y podemos mencionarlo en el ejemplo que acaba de dar nuestra compañera con respecto a la guerra que tenemos ahorita Rusia-Ucrania. Esa es una guerra de poder territorial y poder armamentístico. Entonces Rusia le está demostrando al mundo quién es él, que es el que le tenga miedo a través de uno más pequeño que es Ucrania. Entonces seguimos en las comunicaciones, seguimos teniendo el poder de las tres grandes, en el caso de la BBC de Londres, de CNN en Estados Unidos, que dominan todas las informaciones. Ahora se suman las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Acabamos de ver ahorita que hay una cuestión con la compra de Twitter para hacer unos cambios. Entonces eso quiere decir que seguimos, ahora quizás podemos evaluar que ahora hay más poder porque hay más recursos económicos en esos grandes líderes del mundo, líderes económicos, líderes políticos, líderes armamentísticos, líderes y
tenemos la contraparte que también ha crecido los grupos revolucionarios en el sentido de pelear por los derechos humanos. Y aunque tenemos allí inscritos los derechos humanos para respetarlos a nivel mundial, seguimos viendo cómo comunidades en general son discriminadas, son asesinadas, hay genocidios. O sea, seguimos viendo situaciones que pasaron en el siglo XIX y en el siglo XX aún a mayor masificación. La diferencia es que ahora las comunicaciones son inmediatas y podemos evaluar inmediatamente un suceso que ocurre en el otro lado del mundo y que podemos analizar. Pero seguimos viendo que está vigente el pensamiento de Foucault, el de Durkheim, de que los hechos sociales tienen que ver con las actitudes del hombre, individuales, a lo que se agrupan, entonces esos hechos sociales vienen a transformar. Y pues esa es mi opinión, profesora. A partir de la intervención de la profe Gaby, es importante que se tenga claridad que en su momento para Foucault las ciencias sociales nacieron de una necesidad histórica, de que evidentemente se habían centrado de una manera muy directa solamente en las individualidades del hombre y se olvidaron de que necesariamente cuando la población mundial fue creciendo, fue en crecimiento, se empezaron a crear grupos sociales a partir de los territorios, a partir de el ocupar distintos territorios, y era necesario poder generar las normas para que esos grupos sociales respondieran a quienes en su momento tenían el poder. Y está muy claro el hecho de que se hace evidente la vigencia que tiene la visión de Foucault a partir de la creación de las ciencias humanas, porque no hemos evolucionado en su lugar. Se ha podido denotar que hemos, de cierto modo, retrocedido e involucionado en relación a nuestro comportamiento, y se hace evidente que la necesidad que existe, el desafío que hoy las ciencias humanas enfrentan en relación a poder trascender esos elementos normativos que se crearon más o menos a partir del siglo XIX, trascenderlos en función a responder primero a las realidades sociales, a los comportamientos sociales que hay en cada uno de los grupos sociales que somos parte del mundo, y segundo, que las ciencias humanas deberían promover desde sus acciones, desde sus comportamientos, debería promover el crecimiento, desarrollo y evolución de los pueblos. Evidentemente, esa teoría del poder que plantea Foucault nos permite evidenciar que existen muchas limitaciones, incluso en la actualidad, a pesar de que teóricamente ya existe claridad en relación a que algunos comportamientos sociales, algunas normas sociales, legislaciones, buscan que los pueblos respondan a aquellos que manejan el poder de manera directa, y no que respondan al crecimiento y evolución de los mismos. Y las ciencias sociales, las ciencias humanas, deberían permitirnos estar en crecimiento y estar en evolución en relación a esos comportamientos sociales que se han venido dando de manera histórica. Lastimosamente, la necesidad de tener el poder nos ha limitado, nos sigue limitando y nos sigue haciendo retroceder a niveles en los que pudiesen ustedes ejemplificar lo relacionado con la guerra actual que nosotros estamos viviendo en el mundo, que es la guerra de Rusia y Ucrania. Ahí se evidencia
esa necesidad de poder mostrar quién es más fuerte, quién tiene acceso a poder responder con mayor contundencia y cómo se siguen incluso algunos territorios involucrando en estas realidades para poder someternos a una visión de enfrentamiento permanente, de guerra permanente y de que definitivamente nunca nos vamos a colocar de acuerdo, porque aquí el interés no es que crezcamos como humanidad, sino el interés ha sido poder ocupar espacios y poder tener acceso a todo aquello que me permite desarrollarme como nación. Sin pensar, evidentemente, en lo que implica y cuáles son las consecuencias de todas estas acciones. Entonces, la teoría del poder de Foucault, la visión que Foucault tiene a partir de esa necesidad imperante que hay en la humanidad, de tener el poder, de poder tomar las decisiones por otros, limita de cierto modo la visión principal que en su momento tuvo la creación de las ciencias humanas. Se ve con mayor limitación mientras va avanzando el tiempo y nos invita a promover de cierto modo una trascendencia de estas ciencias humanas y a la necesidad de poder buscar soluciones más comunes, soluciones en pro del beneficio, del desarrollo y de la evolución de los pueblos que ocupamos hoy en día en el mundo. Entonces, esto en líneas generales ya tienen sus actividades en totalidad subidas al aula virtual. Tienen hasta la semana que viene, creo que el día domingo, para subir todas sus actividades. Son 3 actividades, como lo habíamos planteado desde el principio. El material está adjuntado a cada una de las actividades, lo van a poder evidenciar allí. Si alguno ha ingresado al aula y no ha podido tener acceso a ellas, por favor me lo informa para yo poder hacer las gestiones correspondientes y solventar esa situación. Quiero decirles que fue un placer haberme encontrado con ustedes. Para ustedes que están desarrollando el doctorado en humanidades, en educación, mención humanidades, es importante que puedan revisar a nivel teórico los postulados de distintos filósofos desde la creación de las ciencias humanas, cómo la población humana ha venido comportándose, cómo ha venido evolucionando, eso entre comillas, y que en sus escritos ustedes puedan denotar o puedan evidenciar, puedan escribir, puedan plasmar la necesidad y el desafío que tenemos como población mundial en relación a que podamos transformar esos comportamientos sociales y que podamos transformarnos a partir de la importancia de crecer como población mundial, de evolucionar y de poder revisarnos y reflexionar en relación a cómo hemos dañado el contexto territorial, el contexto geográfico, a partir de esa necesidad de tener el control y el poder de algunos territorios. Entonces fue un placer haberme encontrado con ustedes. Les repito, tienen hasta la semana que viene para subir sus actividades. No importa que la actividad esté vencida, aún así no les limité la posibilidad de poder subir sus actividades. Cualquier duda lo podemos conversar a través del grupo de WhatsApp o a través del aula virtual. Si tienen alguna duda, pues me pueden enviar un mensaje privado por el aula virtual. Y bueno, fue un gusto haberme encontrado con ustedes. Espero tengan un buen día, un buen fin de semana y se encuentren muy bien.